You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Neurologopedia, de Fundación AISE. Con Jaime Paniagua. Hola a todas y a todos. Es para mí un enorme placer comenzar el primer, del que espero que sea de muchos, capítulo del podcast de Neurologopedia de la Fundación AISE, que tengo el gusto de presentar, moderar, y que espero que más adelante haya muchos más moderadores, más presentadores, y que esto lo hagamos tan grande como nuestro hermano mayor, que es el podcast de neuroconciencia, de neurofisioterapia de la Fundación AISE, que es un buen referente y que, bueno, ahora os hablaré de él. Es verdad que, bueno, todos los programas los empezaremos con una primera pequeña estructura, sobre todo de las normas, pero hoy, por ser el primero, me vais a permitir que haga una pequeña presentación de este podcast, pues para que todo el mundo entienda de dónde viene, de dónde se ha creado y un poco cuál es su finalidad. Este podcast, como he dicho, tiene un hermano mayor, que es el que nos ha permitido y nos ha propuesto la entrada, que es el podcast de neuroconciencia de la Fundación AISE, que os invito a que sigáis. Yo lo sigo en Spotify porque es una red a la que yo creo que todos tenemos acceso, pero bueno, yo creo que todos desde Twitter, desde las redes sociales, tenemos acceso a la información que se va compartiendo y podemos acceder a los capítulos. Os invito a que los escuchéis, ya no solo tanto por la calidad de los programas, que es espectacular, y en el mundo de la neuro tiene un valor enorme, sino porque tiene una estructura que yo en su día lo hablaba con la gente de la Fundación AISE, que a mí me gustaría trasladar al mundo de la logopedia, que es ese espíritu crítico, ese espíritu de razonamiento clínico, de querer sacar temas y debatir sin miedos, divulgando sobre lo más bonito que es nuestra profesión. Entonces me gustaría que lo escucharais, porque ahí vais a encontrar el formato un poco de lo que sería bonito que convirtiéramos en este podcast, que es muy lejos de hacer un podcast arduo, donde solo habla una persona, donde se habla de un tema donde probablemente te podrías ver algún tutorial o leerte algún artículo, ¿vale? Entonces ese podcast nace de la Fundación AISE. La Fundación AISE, para los que no le conocen, es un centro, en su día era un centro de rehabilitación, que a día de hoy tenemos la suerte de que sea una fundación. Está en Granada, ¿vale? Y es un centro que yo os invito a todos a conocer, porque es un centro que a mí me maravilla, y para mí son unos desde el punto de vista de la neurorehabilitación y desde el punto de vista del trato a la persona. Entonces os vais a encontrar allí un centro con un carácter sanitario, social y educativo, porque tiene esa triple perspectiva, y con una perspectiva transdisciplinar. Y esto es muy importante decirlo, porque estamos muy acostumbrados a lo multidisciplinar, pero lo transdisciplinar muchas veces es otra cosa, y es importante que conozcáis este tipo de centros, porque ahí lo conocéis todos, ¿vale? Y lo más importante, es una fundación sin ánimo de lucro que atiende a personas con daño neurológico, pues de todas las edades. Bueno,
Entonces, os invito a que los conozcáis. Este podcast, que nace de ese hermano mayor, también ha heredado una serie de normas, que son las normas que el podcast de neurofisioterapia tiene, que me parecen unas normas muy lógicas. La primera es el respeto, es decir, este es un espacio abierto a todo tipo de opiniones, pero lo primero que vamos a guardar es el respeto, es decir, si alguien dice algo en lo que yo no estoy de acuerdo, pues hombre, insultar, hablar de malas maneras, pues siempre va a ser motivo para que se acabe esa discusión, y yo creo que una de las funciones del moderador, pues yo creo que siempre va a ser el cortar eso, ¿vale? Por supuesto, en este podcast no cabe la publicidad, es decir, no vamos a utilizar el podcast para hacer publicidad de ninguna formación, de ninguna metodología, de ningún aparato. Se puede hablar de todo, evidentemente. De hecho, si algún día invitamos a alguien para que hable de algún tema en específico, si tiene algún tipo de conflicto de interés, no está de más que lo diga. Oye, mira, esta empresa me paga, me trabajo para esta empresa y os voy a hablar de esto, pero siempre que quede claro, ¿vale? Y, por supuesto, vamos a basar todo nuestro razonamiento vamos a evitar hacer divulgación de pseudociencia, porque no estaríamos haciendo bien ni a nuestra profesión, ni a pacientes, cuidadores, familiares que nos puedan estar escuchando. Entonces, siempre vamos a diferenciar, no quiere decir que aquí sesguemos, que aquí no se puedan hablar de ningún tema. Sabéis que bueno, la evidencia científica no siempre la hay, pero vamos a dejar claro, evidentemente, de que, pues de aquello que estamos hablando, cuando está más sostenido por estudios, por evidencias, y cuando estamos hablando de algo, pues que está sostenido por experiencias, opiniones de autores. Entonces, siempre que hablemos de algo, pues está bien que dejemos claro en qué términos estamos hablando, puesto que estamos haciendo también divulgación. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, empezamos hoy con nuestro primer programa, cuyo título es El papel del logopeda en neurorehabilitación. Este título se eligió mediante una encuesta que se hizo en Twitter, en la que participaron y en Facebook, en la que participaron bastantes personas, y se consideró que una buena manera de empezar era hacer divulgación sobre, ¿qué es el logopeda, el neurologopeda o el logopeda en el equipo de neurorehabilitación? Entonces, teníamos un poco como plan del día de hoy, pues hacer una presentación, ¿no? Vamos a intentar hacer una presentación, una definición de lo que es nuestro papel como logopedas. Entonces, a mí se me había ocurrido, esta semana he pedido a los pacientes con los que trabajo, a familiares, a sus cuidadores, que, me parecía bonito empezar por la definición sobre nuestra profesión a través de los ojos de aquellos a las que van dirigidos. Es decir, yo opino que yo como logopeda neurológico, como neurologopeda o simplemente como logopeda, mi profesión al final se ve transformada o se ve, coge forma cuando yo la estoy aplicando. Es decir, yo podría utilizar un documento legal para poder definir en qué consisten mis competencias, pero es verdad que siento que cuando yo llevo a cabo mi profesión, cuando yo establezco una serie de procedimientos para poner en práctica la logopedia, se da forma a algo muy bonito que recibe la persona a la que va dirigida, y no solo la recibe él, sino lo reciben los cuidadores. Entonces, os quería dar, de la información que he recibido 4 mensajes muy bonitos, uno de más técnico a más emocional, que quería compartir con vosotras, con vosotros, en ese sentido. Entonces, voy a empezar por una definición que me hace una familiar de un paciente pues con un ictus, que yo le pregunté, ¿tú me puedes decir para ti qué es el logopeda? Y ella me dijo, mira, Jaime, yo te voy a dar la definición que yo le cuento a mis amigos cuando me preguntan, porque ellos me preguntan, ¿por qué tu padre va al logopeda, no? ¿Por qué tu padre, si es mayor, por qué va al logopeda? Y le dice, mira, ella le dice, el logopeda en pacientes con problemas neurológicos es aquel que interviene y trata las secuelas del lenguaje, deglución, habla y comprensión. En definitiva, es el que trabaja para facilitar al paciente la comunicación. Es un pilar fundamental en la rehabilitación de estos pacientes, así como en sus familiares.
He querido empezar con esta definición porque sorprende que una persona que a lo mejor no es logopeda y que además nunca en su vida ha tenido que ir a logopeda ni son sanitarios, que te dé una definición tan de libro de nuestra profesión. Entonces me hizo mucha ilusión que después de aplicar la logopedia en ellos, habían entendido perfectamente cuál era mi papel, a qué me dedicaba, y me gusta esa palabra de pilar fundamental. Por lo tanto, cuando nosotros aplicamos nuestra profesión, una de las cosas que consigue la logopedia siempre cuando entra en un equipo, cuando empieza a trabajar con alguien que la desconocía, es que rápidamente yo siempre detecto que la gente se enamora un poco de nuestra profesión, igual que yo me enamoro de otras profesiones, ¿no? Y que dicen, jo, es verdad, yo no sabía que tú eras capaz de hacer esto. Y les queda muy claro todas las cosas que eres capaz de hacer. Entonces muchas veces nos fustigamos con que la sociedad no nos conoce, la sociedad no nos valora, otros profesionales no nos valoran y muchas veces no es así, ¿no? Este tipo de comentarios de gente con las que has trabajado y les ha quedado perfectamente claro. Luego tengo otro mensaje pues de otra persona que pasa un poco más de lo técnico y me hace una valoración de mi profesión que me parece interesante y me dice, bueno, a ver, Jaime, mira, un logopeda en neurología. Y me dice, cuando hay una lesión cerebral y se afecta la comunicación, es como si el camino que en el cerebro lleva a la persona a entender y a elegir las palabras correctamente está roto. El paciente tiene que buscar nuevos caminos. Y es el logopeda el profesional encargado de guiarle y ayudarle en esa búsqueda. Y a mí esta definición me parece preciosa, porque aquí vas un paso más allá y es verdad que un familiar llega a entender que el cerebro del familiar que le ha dado un ictus funciona un poco pues por esas carreteras, esas redes, ¿no? De las que hablamos ahora en neurología, que el cerebro funciona por redes, por carreteras que están interconexionadas, que unas zonas activan otras, ¿no? Y que entienden que esas carreteras en un momento dado se han visto colapsadas y que es el logopeda, ¿no? Ese profesional y esa profesional que aplica unos procedimientos preciosos que permiten que la persona vuelva a encontrar ese camino. Entonces, esta es una definición que me parece maravillosa, porque es verdad que yo muchas veces utilizo el símil del cerebro como unas redes de metro, como unas carreteras, ¿no? Que permiten conectar zonas que creíamos que no tenían relación, pero que cuando se ven alteradas producen algunos procesos. Entonces, dentro de todas esas redes, nosotros como logopedas vamos a ser encargados de guiar en un determinado camino, porque yo hace poco le decía a unos compañeros que somos como brújulas, ¿no? El logopeda, el fisio, el teo, el neuropsicólogo, son como brújulas que en un momento dado nos vienen personas que se han visto desorientadas, ¿no? Que están perdidos, que no encuentran el camino. Entonces esta definición me refuta mucho mi idea de que somos esa brújula que comenzamos a guiar al paciente, no solo en su camino, sino también en su cerebro. Os quería compartir la tercera definición que esta es más emocional. Entonces esta persona me dice, mira, yo sí que siempre había conocido la figura del logopeda porque esta persona sí era sanitaria en el mundo de la rehabilitación. Sin embargo, no valoras nunca lo suficiente la importancia de su función y de la comunicación en general hasta que un día la vida te golpea y te resulta imposible poder hablar con una de las personas más importantes en tu vida porque has sufrido un ictus. Es justo ahí el momento en el que mi familia y yo no veíamos salida a algo que llega para quedarse y que piensas que es imposible que exista una solución. El logopeda en neurología, en rasgos muy generales, es el profesional que ayuda a personas que presentan un trastorno del lenguaje después de sufrir un daño neurológico, ofreciéndoles las herramientas necesarias para mejorar la comunicación de los pacientes con su familia y su entorno. También cuando existen dificultades para tragar y hasta beber un vaso de agua resulta imposible, algo tan cotidiano, sin que haya tos o una complicación que pueda explicar el problema. El logopeda nos proporcionó el entrenamiento adecuado hasta superar el miedo que suponía sentarse en la mesa. Gracias, logopedia, por dar voz y confianza e independencia a mi persona y a mis familiares. Esta es, aparte de que es una definición bastante emocional, ¿no? Sí que remarca otras palabras también que son muy interesantes, ¿no? Entorno,
el poder volver a sentarte en una mesa. Entonces, yo como logopeda, pues voy un poco más allá y digo, nuestros procedimientos ya no sirven para trabajar. El logopeda sirve para trabajar el lenguaje. No. El logopeda sirve para entrenar la deglución. No, no podemos quedarnos ahí. Es decir, el logopeda sirve para entrenar la deglución, pero gracias a ese entrenamiento regalamos la oportunidad, la segunda, tercera o cuarta oportunidad de que una persona vuelva a sentarse en una mesa, de que una persona vuelva a conversar. Por lo tanto, esta definición me gusta porque va un poquito más allá y va un poquito más a la actividad de la vida diaria, a la funcionalidad real de que nuestro trabajo como logopedas es que aplicamos una serie de procedimientos para conseguir que la vida de una persona cambie, ¿no? Y luego tengo una cuarta definición que es bastante cortita, pero es súper chula, de una persona que sufre un trastorno de la comunicación, y yo pues le pregunté, oye, ¿qué es para ti el logopeda? Y ella me decía, mira, el logopeda es como un amigo. O sea, tú tienes un problema de comunicación, no entiendes nada del mundo, la gente te habla, no te enteras de nada, tú no puedes hablar, y el logopeda de pronto es como ese amigo que viene y que te ayuda y que enciende una luz. Y me pareció maravilloso cuando me contó eso, porque es verdad que de pronto me imaginaba una persona en la penumbra, ¿no? Te da un ictus, estás en la penumbra, no entiendes nada, estás como en otro país, y imagínate cuando estás en otro país, estás agobiado porque te has perdido, la gente te habla en otro idioma que no entiendes, y de pronto aparece ese amigo que te saca del atolladero, te traduce, te enseña el país y te ayuda y te da herramientas para que por ti mismo empieces a entender todo. Entonces, me parecía muy chula esa definición. Entonces, bueno, yo el programa de hoy quería empezar por esa definición de aquellos a los que ayudamos y a partir de aquí os propongo, os permito, os invito a hablar, ¿no? Para que a lo mejor cada uno quiera ofrecer una definición, porque a lo mejor yo estoy hablando mucho y digo, mira, antes de dar una definición yo de lo que he hablado, no sé si alguien alguna experiencia, podéis levantar la mano. En el momento que levantéis la mano, yo os subo aquí al atril y podéis hablar. Tranquilas, tranquilos, esto es un formato súper chulo, tenemos una oportunidad, os invito a que habléis sin problemas, no estamos en una conferencia, no estamos en una, venga, a ver si se me anima alguien a hablar. Creo, a lo mejor la gente no lo sabe, podéis levantar la mano, tengo por aquí a gente también, y si no, saco yo a alguien. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere subir por aquí? Venga, animaos, venga. Y si no, sigo yo intentando, para romper un poco el hielo, dar mi perspectiva. Tengo por aquí a alguien que quiere, Javier Bueno. Ah, ya te he subido. Vale, Javier, genial. Ajá. Vale. ¿Se me oye ahora mismo? Sí. Perfectamente. Vale, muy bien. Pues buenas tardes a todos. Lo primero. Nada, me animé a hablar, pero más que nada por romper el hielo. Así que espero que a partir de ahora haya más gente que se vaya animando. De acuerdo. Nada, me han parecido muy ilustrativas todas las definiciones que han hecho los pacientes. La verdad que yo creo que nos dan una imagen muy rica, y además yo creo que a veces, bueno, pues es súper interesante ponernos en su piel, ver un poco lo que supone para ellos lo que hacemos, y a mí la verdad que me parece que nos ha abierto bastante hay un poco el camino para el debate. ¿Se me oye ahora? Se te oye perfectamente. Sí. Vale. Aparte un poco de todo lo que has comentado, sí que hay, bueno, pues yo creo que un papel que tenemos también los logopedas dentro del ámbito de la neurología, de la neurologopedia, que a mí me parecía que, bueno, pues que es interesante también ponerlo sobre la mesa, que es también el papel que tenemos no solo dentro de la recuperación y de la terapia, sino también en el diagnóstico de los pacientes y en la valoración de las dificultades que tienen. Porque yo creo que ahí hay una parte que verdaderamente, bueno, pues desde la neurología podemos aportar los logopedas también mucho en el diagnóstico de estos pacientes, en la descripción de las dificultades que sufren, incluso a la hora, bueno, pues de ayudar a valorar cómo es la evolución de un paciente neurológico, ¿no? Y cómo está afectando, bueno, pues una enfermedad, por ejemplo, neurodegenerativa,
o cómo está siendo la recuperación tras un ictus. Y yo creo que ese papel de diagnóstico y de valoración, los logopedas también tenemos un poco que ir, desarrollándolo, y tenemos que conseguir también, ser competentes en ese área. Luego, aparte, pues un poco todo lo que habías descrito, yo creo que no sé si merece la pena que nos metamos un poco a hablar así más de en qué áreas o en qué tipo de patologías que habíamos mencionado, también un poquito así, que se podría un poco ahora profundizar en, digamos, cuáles son los campos de la neurologopedia, o si dejamos pie a que intervenga otra persona y luego después nos metemos así más al detalle. Sí, vale, me parece muy buena aportación, así que si te parece voy a abrir el melón de dos cosas y luego a ver si a partir de esos dos melones aquí ha abierto dos caminos muy chulos Javier y me parece muy interesante. Uno es el tema del diagnóstico, y es verdad que es un área poco desarrollada y que tenemos que empezar a desarrollar más, porque podemos participar bastante en facilitar el diagnóstico en la persona que ha sufrido un ictus. Además tenemos herramientas para ello, porque es que encima podríamos hablar tanto de la afasia como de cuando existe una disartria o cuando existe una apraxia. El logopeda, yo creo que una cosa muy interesante que tiene es que tiene una riqueza muy grande en herramientas de evaluación. Y una cosa que, porque a mí, por ejemplo, me gusta, yo iba a decir una tontería, iba a decir, me gusta mucho la evaluación. Es una estupidez decir eso, porque la evaluación entra dentro de mi obligación como terapeuta. Es decir, yo veo a un paciente y le tengo que evaluar. Entonces, me quería referir a que la evaluación es un plano de mi profesión por la cual me siento muy interesado, y me siento muy orgulloso de que mi profesión cuenta con muchas herramientas de evaluación, y además contamos con con herramientas de evaluación de diferentes posibilidades. Es decir, yo como logopeda me siento, por ejemplo, en el campo de la disfagia, que tengo herramientas para poder ofrecer a otros profesionales para que hagan un cribado. Es decir, puedo participar en el diagnóstico en tanto en cuanto a que yo puedo ofrecer a unos profesionales herramientas sencillas para que puedan cribar a una población, para que me puedan derivar mejor pacientes. O tengo herramientas con una buena sensibilidad, una buena especificidad, para poder detectar que esa persona está en riesgo o está padeciendo una patología específica, como puede ser, por ejemplo, una disfagia. Tenemos herramientas también para poder detectar, para poder evaluar concienzudamente una afasia, también para la apraxia, también para la disartria. Entonces, es muy importante que, como logopedas, entre los propios logopedas, hagamos más grandes esas herramientas, y que otra cosa también que ayuda al diagnóstico, y que esto cada vez va creciendo más en nuestra profesión, porque cada vez tenemos más doctores, más doctorandos, más gente que estudia máster y que hace TFMs dirigidos a estudios específicos, en los que cada vez vamos utilizando más herramientas específicas en determinadas poblaciones, por ejemplo, y eso nos permite a que cada vez nos vayamos acercando más al campo del diagnóstico. Entonces, el campo del diagnóstico, como dice Javier, yo creo que es algo en lo que nos tenemos que ir abriendo muchísimo más. Luego, también, ¿qué podemos aportar incluso también a otras áreas? Porque es verdad que a otras áreas también les podemos aportar mucho en cuanto a orientar cómo manejar determinados pacientes, porque las áreas que nosotros podemos evaluar, podemos diagnosticar y podemos tratar impactan mucho en otras áreas que están desarrollando otros profesionales. Por ejemplo, el otro día en un podcast de disfagia hablaba mucho con fisioterapeutas del hecho de cómo el área de la disfagia impacta mucho con trabajos que ellos hacen con la marcha. Entonces, a partir de ahí tenemos un trabajo también muy grande de colaboración con otros profesionales, que nunca se nos tiene que olvidar de poder consensuar tratamientos, poder hacer correctas derivaciones en ambos sentidos, para poder enriquecer el tratamiento que estamos ofreciendo a nuestros pacientes. Tenemos ahí como esos dos campos de nuestra importancia en el diagnóstico
y nuestra importancia en bueno, la parte de colaboración con otras profesiones. Tenemos aquí a Carmen y a Eva. ¿Alguna de las dos quiere decir algo? Eva. Ay, Dios mío, es que no sabes en qué me he metido. Yo no entiendo la aplicación esta, hijo mío. Estás haciéndolo perfecto porque te estamos escuchando. Ah, vale. Bueno, me parece todo muy interesante. He llegado un poquito tarde, entonces no sé si habréis comentado algo, pero a mí sí que me parece súper importante, que va en relación casi con lo que estabas comentando tú ahora, es la importancia que también tiene, sobre todo en neuro, el que tanto el logopeda, pero igual que las otras disciplinas, también no nos quedemos solo en nuestra área. Es decir, yo cada día soy más consciente de que necesito saber de fisio, necesito saber de psicología y necesito saber de TEO. Porque si no me quedo muy cortita y no soy capaz de abarcar todo, o no de abarcarlo, o de hacerlo diseñado exclusivamente a lo que necesita esa persona de una forma global. Entonces yo sí que me gusta algo de resaltar porque parece, ¿no?, que ahora hay que especializarse en algo, pero como que nos olvidamos un poquito de lo que hay alrededor, como que no, yo ya me coordino, ¿vale? Me coordino con el fisio y entre los dos, pero bueno, creo que hay muchos conocimientos de todas esas áreas que nosotros también tenemos que saber, y que cuando los conoces y además trabajas en coordinación, jolín, es que el trabajo fluye de una manera que es que repercute en el paciente y se le va hasta en la cara. Solo eso. Eso que dices, bueno, solo eso no es solo eso es muy sensato eso que has aportado. Y yo voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo empecé en la neuro, yo trabajaba primero con niños y de pronto me llegó un caso que fue un reto enorme y yo dije, ¡guau! Yo me tengo que formar muchísimo más en esto. Entonces yo tuve la suerte de que hice un máster que ya no existe, porque por aquel entonces era muy difícil acceder a máster porque no había tantos, no es como ahora que la oferta es mayor. Entonces yo tuve la suerte de hacer un máster que era máster en intervención multidisciplinar en daño cerebral sobrevenido. Entonces la suerte fue que en la misma clase estábamos diferentes disciplinas, es decir, yo en mi clase estábamos logo, fisio, TEO, psicólogo y médico. Cuidado, en mi clase yo estaba con 2 médicos que estábamos todos estudiando el mismo máster. Y el máster era multidisciplinar desde el punto de vista de que venía un fisio y nos explicaba, o sea, a mí un fisio me daba el módulo de rehabilitación de hombro, un fisio me daba el módulo de fisioterapia respiratoria, un neuropsicólogo me daba el módulo de cognición, me daban el módulo de farmacología. Entonces, claro, tú ahora mismo a lo mejor se lo explicas a alguien y dices, bueno, chico, ¿y para qué das tú el módulo de rehabilitación de hombro? Yo no voy a ir rehabilitando hombros, pero gracias a ese módulo yo entendí el trabajo de mi compañero, entendí cómo tenía que posicionar un brazo y entendí en qué momentos tenía que derivar correctamente. Entonces, eso que dice Eva es muy sensato, porque es verdad, os voy a contar la anécdota de que este máster desapareció, porque este máster básicamente lo frieron. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no le gusta que otras disciplinas se formen en tu disciplina. Entonces, esto es un melón muy gordo, pero es verdad que gracias a que yo me formé en otras disciplinas, yo en mi vida he sido intrusista, todo lo contrario. He sido capaz de hacer unas correctas derivaciones, ¿vale? Gracias a que otros profesionales me han explicado su labor. Entonces, si nosotros explicamos bien nuestra labor a otros profesionales, vamos a conseguir correctas derivaciones. Entonces, claro, aquí abriríamos un melón muy grande en cuanto a que hay gente que me puede decir, ya Jaime, pero si te pones a formar a otras disciplinas, pues a lo mejor esas disciplinas empiezan a realizar el trabajo y se puede caer en que a lo mejor pues obvien cosas, pero yo creo que el futuro de la neuro es no trabajar parcelados, es decir, no solo tenemos que trabajar todos juntos, sino que es prácticamente habitual en la neuro que el resto de profesionales nos informen y nos comenten acerca de su labor. Sobre todo yo creo que eso siempre favorece una correcta. De hecho, yo participo en el máster de neurofisioterapia que organiza AISE en la UPO, en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Y precisamente en este último, o sea, todos los máster me flipan, pero este último
este último curso que hicimos, me flipó. Es que era un grupo maravilloso, es que eran magníficos. Y me acuerdo un chaval que al final me cogió y me dijo, joder, Jaime, me ha encantado porque me has explicado perfectamente vuestra labor y ahora sé todo lo que podéis hacer y que tengo muchos pacientes que os tengo que derivar. Y me encantó ese comentario porque dije, joder, o sea, no he estado haciendo un curso para que un tío diga, oye, esto ahora lo voy a hacer yo. Y no, sino él entendió perfectamente eso. Entonces, bueno, yo creo que eso que dice Eva es necesario. Carmen, tú querías también comentarnos algo. Hola, quizás, buenas tardes. Quizás en las definiciones que ya habéis dicho estaba implícito lo siguiente, que también nuestra parte de investigación, o sea, no solamente evaluamos, diagnosticamos, sino también tenemos algo que decir respecto a la logopedia en el sentido de que no está todo dicho. Hay muchas cosas por averiguar, muchos test que validar, muchas incógnitas, yo qué sé, no sé, todavía tenemos, digamos, ese poder, ¿no? Y también decir, bueno, igual matizar un poco que me parece a mí dentro de la logopedia que es una de las especialidades, si se puede llamar así, más difíciles, porque no solo te tienes que dedicar al lenguaje, no solo puedes rehabilitar afasias, tienes que saber de voz, tienes que saber de disfagia. Entonces es como algo bastante grande a la vez, o sea, con muchas áreas, que aunamos muchas áreas y que tenemos que ser muy competentes en todas ellas. Entonces me parece, desde mi punto de vista y también desde mi experiencia trabajando, pues que es algo bastante difícil y que no podemos, bueno, tenemos que seguir formándonos continuamente. Pues no aporte. Yo, vamos, me encanta tu aportación. Yo siempre digo que tengo la profesión más maravillosa del mundo y siempre se lo digo a mis compañeros, digo, yo lo siento, vuestras profesiones me encantan, pero la más maravillosa que tengo yo es la mía, ¿no? por este tipo de cosas. Fuera de la broma, es verdad que, mira, lo de la investigación es algo, lo hemos hablado antes, lo hemos intuido a través de del comentario que hacía Javier y que yo le comentaba, que dentro del diagnóstico y dentro del tratamiento, claro, tenemos que investigar más porque hay muchas herramientas que estamos utilizando que, como tú muy bien dices, todavía hay mucho que decir. Es decir, yo, por ejemplo, en disfagia tengo un montón de herramientas, pero todavía nos queda mucho validar cosas a población española, porque muchas cosas las traemos de Estados Unidos o de algún país de la Unión Europea, ¿vale? O de Japón, y los fenotipos faciales no son los mismos. En afasia nos pasa un poco lo mismo, traducimos protocolos, pero no sacamos protocolos específicos bueno, precisamente en lenguaje y en comunicación tenemos en investigación un trabajo muy chulo, porque el latino, el español específicamente, tiene una forma de ver la comunicación muy distinta a como se ha podido estudiar en otros idiomas, tiene una gramática distinta, entonces ahí tenemos mucho que decir, como tú muy bien dices. Y, por supuesto, bueno, es que nos tenemos que dar más a conocer en ese sentido, sobre todo también desde el ámbito universitario. Es decir, por suerte, cada vez va habiendo más doctores y en un futuro habrá más logopedas dando clase, haciendo investigación, llevando tesis y creando nuestra propia área de conocimiento, ¿no? Entonces, yo cuando di clase, cuando estaba en la universidad, a mí no me daban clase logopedas, entonces te puedes imaginar la perspectiva que me han dado. Y luego lo que dices es que es cierto que nuestra área se solapa con muchas otras áreas, entonces tenemos que saber de mucho, y es verdad que yo muchas veces me siento desbordado porque me especializo mucho en una cosa, y lo que dices, y la voz se me escapan cosas. Entonces es verdad que yo siempre digo que los logopedas, lo hablaba con un compañero una vez, los logopedas de neuro, me decía el tío, los logopedas de neuro somos como la resistencia, ¿no? Que estamos ahí, somos la parte muy científica, que estamos ahí a tope intentando siempre buscar cosas y que estamos como intentando, claro, mirar en un montón de áreas, porque te toca entender la cognición, te toca entender la respiración, te toca entender cosas de miembro superior. Entonces, bueno, en ese sentido,
claro, ahí hay mucho que decir. Entonces, fijaos todas las cosas que han salido, es decir, tenemos un papel muy importante en el diagnóstico, en la investigación, hemos hablado de nuestra área de lenguaje, nuestra área de deglución, de habla, que linda con otras áreas específicas. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más. Tengo a Isis ahí. Hola, Isis. Hola, ¿qué tal? Cuéntame. Buenas a todos. Pues yo quería, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Eva con el tema del trabajo en equipo y la verdad es que tengo la suerte de contar con un equipo de gente que trabajamos mucho objetivos comunes. No nos centramos exclusivamente en nuestra área, por suerte, y es muchísimo más beneficioso para los pacientes. Yo me dedico a neuro, pero en pediatría, y entonces quería un poco también aportar la parte que habéis comentado justo al inicio del tema de cómo nos ven las familias. Y es verdad que hay una parte muy emocional en pediatría y es que muchas veces también lo que necesitan es pues un apoyo muy digamos, pues muy emocional, porque es cierto que en pediatría está la parte de que, claro, el daño cerebral adquirido no se ve tanto a lo mejor como en adultos y, por ejemplo, muchas veces pues el hecho de que un niño tenga un ictus no es algo tan común, entonces pues bastante desconocido, entonces también hay que como que visibilizar esto, porque otros profesionales que nos derivan del hospital pues no saben que necesita un logopeda, un fisio, un terapeuta ocupacional. Luego la parte también de oncología, nosotros vemos mucho de tumor cerebral, entonces pues es otra cosa que claro, no estamos tan presentes en oncología o en paliativos, quizás en otros hospitales, y por ejemplo donde yo trabajo pues sí que se ve mucho, ¿no? Entonces sí que creo que las familias pueden hacer una definición perfecta de lo que hacemos cada profesional y en ese sentido la verdad es que falta pues visibilizar un poco nuestra labor. Pero bueno, por suerte sí que es cierto que cada vez más bueno, pues sí que nos conocen, saben lo que hacemos y valoran nuestro trabajo. Entonces, por esa parte sí que quería aportar como que, aunque se podría hacer un capítulo entero del tema de pediatría y de daño cerebral en niños, pero que me parece importante. Y luego sí que se ha incorporado algo que, por ejemplo, tampoco se veía tanto antes, y es el tema de los intentos de suicidio, por ejemplo, que claro, al final son traumatismo craneoencefálico y daños cerebrales muy, muy severos. Y claro, la parte de psiquiatría ahí también juega un papel importante. Eso es como que se puede hablar de muchas áreas, ¿no? Pues psiquiatría, oncología, paliativos, tema más a nivel de accidentes cerebrovasculares. O sea que hay ahí como bueno, pues muchas áreas a las que nos dedicamos y que realmente a lo mejor pues la población general pues no sabe. Y muchas veces me sorprende que incluso cuesta más a veces que otros profesionales sepan lo que hacemos, más que, por ejemplo, las familias, ¿no? Que están día a día con nosotros y con sus niños. Entonces, bueno, quería aportar ahí pues algunas pinceladas de cosas y luego lo último decir que creo que también, aparte de tema de diagnóstico, de tratamiento, de investigación, considero que un logopeda tiene que tener la parte también de tener esa inteligencia emocional y ese tacto para poder trabajar con este tipo de casos porque están pasando por un momento muy complicado de su vida. Y como bien has explicado antes, Jaime, el tema de que te digo, pues eso, que no te puedas comunicar con la persona que más quieres, o que no pueda comer, o que no pueda hacer un montón de cosas que antes hacía, y en un niño, por ejemplo, sano, que de repente pase esto, es algo que claro, hay que ir de forma muy delicada y con muchísimo tacto y muchísimo cariño. Y creo que un logopeda debe tener esa parte de inteligencia emocional y de saber dar ese cariño y esa cercanía y ese abrazo constante que hay que ir dando a estas familias y a esos niños. Entonces, bueno, pues también quería aportar esa parte así más emocional. Entonces, bueno, esa es mi aportación. Tu aportación me ha encantado y es muy buena aportación. Decirte en ese sentido que tienes mucha razón. De hecho, bueno, una cosa interesante que dices, bueno, otros profesionales nos tienen que conocer. El papel de este podcast es que la gente conozca nuestra profesión, otros profesionales nos conozcan y desde aquí, pues lanzar un mensaje en plan de, oye, fisio, teo, médico, quien seas. Mira, está el logopeda, que el logopeda es un profesional sanitario con capacidad
para poder evaluar, diagnosticar, tratar, planificar propuestas de solución a problemas de la comunicación, del habla, del lenguaje, de movimientos orofaciales no verbales específicos, y puede aportar mucho, no solo en ese sentido, sino en áreas que se pueden ver impactadas por esto. Mira, por ejemplo, en neuro, adulto, yo te voy a hablar de adulto, pasa una cosa que yo hablo mucho con otros compañeros fisios. Ocurre que cuando una persona con una afasia severa, que está en un cuadro global, se le propone hacer un tratamiento, por ejemplo, me pasa mucho con pacientes que han decidido hacer un entrenamiento intensivo para mejorar un área, vamos a llamar física, se ha visto interferido los resultados porque la persona tiene un grave problema de comunicación. Entonces, muchas veces al final las personas te han acabado diciendo, es que, claro, esta persona se frustra antes, no tiene a lo mejor herramientas para poder manejar, comunicar, que se está cansando. Entonces, muchas veces el logopeda entra para poder aportar al equipo conformado por otras disciplinas que están estableciendo un plan de intervención que a priori no tiene nada que ver con el lenguaje, pero que existe un lenguaje común. Es decir, al final tú quieres conseguir un objetivo, pero en ese objetivo impactan otras cosas. Por lo tanto, ocurre mucho en neuro, por poneros un ejemplo, la persona con afasia se ve beneficiada de que un profesional entre y le ayude a expresarse, a comunicar, y luego incluso, si revisamos un poco más las redes específicas del lenguaje, muchas redes tienen que ver también con temas emocionales, y sabemos que fenotipos específicos de afasia tienen también un impacto mayor en emociones, y que cuando te pones a mejorar el lenguaje o el procesamiento del lenguaje, no me gusta utilizar el lenguaje, vamos a decir el procesamiento del material verbal, ya sea en el input o en el output que hace una persona, sus emociones mejoran, y muchas veces el neuropsicólogo también te dice, oye, mira, pues estoy pudiendo mejorar yo también en cosas que estoy haciendo, el fisio, el teo, te dicen, oye, mira, entonces también lanzar ese mensaje a otros profesionales de que estamos ahí, de que ayudamos, de que colaboramos, al igual que yo muchas veces pido ayuda a otros profesionales en plan de, mira, yo no avanzo porque este paciente necesito que la parte respiratoria sea resuelta, necesita un entrenamiento cardiovascular, necesito esa parte cognitiva, necesito que alguien me haga un plan de desempeño ocupacional adecuado en su vida diaria, porque entonces no se transfieren las cosas que hemos estado trabajando del lenguaje. Es que todos lo bonito que tiene la neuro es que la neuro está conformada por diferentes disciplinas que están obligadas a entenderse, y que entenderse es lo más bonito del mundo, porque al final da como resultado millones de objetivos de tratamiento conseguidos, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido también tenemos una parte más de que podríamos incluir en nuestra definición de que el paciente, el logopeda también tiene las herramientas, y esto es muy importante decirlo, el logopeda tiene las herramientas para poder participar en un trabajo en equipo, porque al final la neuro necesita ese trabajo en equipo. Entonces, no es tontería decir que nosotros como profesionales también contamos con esas herramientas. No sé si alguien quiere aportar algo en este sentido. Verónica. Hola. 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 Nada, yo solo comentar, vamos, estoy muy de acuerdo con lo que estáis comentando y sobre todo con lo que ha comentado también Isis, pero sobre esto de los logopedas tenemos todas las herramientas, pero sí que es verdad que yo veo, por ejemplo, yo que me dedico también un poquito al neuro, veo que también estamos limitados, pero por ese desconocimiento, sobre todo desde, por ejemplo, el hospital, que el hospital muchas veces les deja ahí que no tienen los recursos, o ese hospital no tiene logopedas, y entonces a lo mejor te encuentras al enfermero haciendo algo de la deglución. Entonces, bueno, eso, da un poquito más a conocer nuestra profesión y que somos todos un equipo, que todos queremos mejorar esa calidad de vida del paciente. Perfectamente, Verónica. Mira, eso que dices también es muy interesante, porque el logopeda en neurorehabilitación tiene un problema de presencia en cuanto a que no tiene la presencia suficiente en todos los recursos a los que tienen las personas, que sí que hay una mayor prevalencia de trastornos a los que nos dedicamos. Entonces hay mucha prevalencia,
no tenemos la suficiente presencia y eso como consecuencia directa da un problema que es el infradiagnóstico. Entonces al final nos encontramos con que, por ejemplo, esto pasa mucho en el caso de la disfagia, mucha gente pues puede salir de un hospital y no le ha visto un profesional que pueda detectar o que esté acostumbrado a ver problemas específicos y se te puede pasar y ese paciente pues acaba haciendo patologías específicas, tiene que volver al hospital o incluso se aísla porque en el plano de la comunicación no se han detectado esos problemas o no se le ha derivado correctamente. Eso es cierto que cada vez va mejorando, pero nuestra presencia en el hospital es bastante pequeña. Para eso tenemos que luchar y tenemos que demostrar, es decir, tenemos que investigar, tenemos que colaborar como compañeras, como compañeros y publicar, es decir, tenemos que publicar, tenemos que, digamos, demostrar de manera científica, publicando, que nuestros procedimientos son efectivos, es decir, nos faltan publicaciones, nos faltan datos, necesitamos datos de qué estamos haciendo cada uno, cómo lo estamos haciendo, lo que estamos haciendo es efectivo, es decir, tenemos contentas a todas las familias del mundo, nuestros pacientes van bien, bueno, ¿por qué no empezamos a publicar esos datos? ¿Por qué no demostramos? Incluso eso nos vendría bien no solo por demostrar, sino por afinar más el tiro en cuanto a las técnicas que nosotros aplicamos a cuáles son más efectivas y cuáles, llegan un poco más a, que a lo mejor no son tan efectivas. Entonces, como profesionales, ahí tenemos también esa labor de poder ir perfilando más de manera científica de todo lo que somos capaces. ¿Por qué? Porque eso permite a las instituciones que nos representan poder proponer cosas, es decir, mañana a ti, es muy fácil que yo diga, no estamos en los hospitales, vale, pero mañana los gestores del hospital necesitan datos de decir, vale, pero tú ¿qué haces, no? ¿Tú en qué me vas a resolver aquí? Entonces, nuestras instituciones lo tendrían más fácil a lo mejor teniendo datos enormes sobre todo lo que hemos conseguido. Mira, somos eficaces en somos capaces de conseguir que después de nuestras intervenciones haya menos hospitalizaciones, por lo tanto eso supone un ahorro económico, que en otros países se cuentan con todos esos datos. Es decir, yo creo que tenemos que conseguir transferir toda esa información que en dólares ya lo tenemos, por ejemplo, para demostrar que somos coste efectivos, nuestras intervenciones son coste efectivas, ¿no? Entonces, tenemos que investigar, publicar y colaborar. Yo no sé si en eso estáis de acuerdo, pero yo creo que muchas de las cosas ya las estamos haciendo, pero de forma individual. No siempre estamos colaborando de forma conjunta. Bueno, no sé si quiere alguien aportar alguna cosa más a lo que estábamos diciendo, porque eso es muy interesante, el tema de, es verdad que necesitamos más presencia en los hospitales, pero también necesitamos de alguna manera, más datos, ofrecer más datos a nuestras instituciones y favorecer y participar también en nuestras instituciones, es decir, también como logopedas, la experiencia que tenemos y todo lo que sabemos y toda la evidencia que tenemos, también tenemos que colaborar con las instituciones que nos representan. Entonces, al final, no sé, también seguramente sea una buena línea de trabajo proponer proyectos a los colegios profesionales, generar grupos de estudio, grupos de trabajo, es decir, también la logopeda neurológica necesita grupos de estudios, grupos de trabajo para que nosotros, un poco como esto que estamos haciendo, esto salvando las distancias con un grupo de estudio, esto nos permite de alguna manera no solo divulgar, sino hacer capítulos vamos a hacer un capítulo sobre la auscultación cervical y vamos a revisar estudios y entonces de alguna manera este tipo de iniciativas también nos ayudan a que vayamos, avanzando. ¿Valesca? Sí, hola, hola a todos los colegas. ¿Se escucha? Se escucha perfectamente. Vale. Ay, qué alegría hablar contigo, que estaba ahí preguntándote algunas cosillas. Bueno, justamente en ese punto de un poco la visibilización en términos de, específicamente en economía de la salud, que es lo que estoy realizando, el máster que estoy realizando aquí en Málaga y que me tiene aquí en España y que pretendo quedarme
mucho tiempo más. Bueno, yo soy de Chile y un poco la experiencia, primero aportar en términos de actividad y participación, yo creo que es súper importante y trascendental nuestra intervención. Específicamente nosotros en Chile sí trabajamos a nivel de red asistencial. Por lo tanto, muchos de nuestros pacientes sí, o de nuestros usuarios sí los conectamos a nivel laboral. Por ejemplo, si tenemos pacientes, usuarios con un traumatismo encefalocraniano o un ictus, que están ahí, digamos, en la disyuntiva de si pedir el certificado de discapacidad o volver a integrarse laboralmente, nosotros hacemos todo un acompañamiento también en ese proceso, junto con terapeuta, ¿no es cierto?, y el asistente social, y que yo siento que eso también empodera a nuestro usuario y también a las familias que muchas veces tienen diferentes realidades y que, por ejemplo, a mí me pasaba con pacientes que eran los proveedores de hogar, ¿no? Y que en el fondo el ictus les cambiaba un poco la dinámica en términos sociales y en términos familiares, y el tener a un logopeda le generaba, ¿no es cierto?, ese reempoderamiento y ese volver a sus labores como dentro de lo que cabe la normalidad, ¿no es cierto?, y que él pudiera seguir siendo el ente activo, ¿no? Y bueno, y por otro lado, el tema que tú comentabas del impacto a nivel de economía de la salud y un poco de los gestores, que es lo que estoy ahora dándole vueltas, ¿no es cierto? Sí siento que es importante también complementarlo, porque finalmente a quien tenemos que justificar nuestra labor a nivel hospitalario, aunque suene un poco, bueno, voy a tener que estar un poco ahí haciendo cálculos, ¿no?, mostrando datos duros, es al gestor y a los que finalmente deciden económicamente decir, bueno, tú eres costo beneficioso, ¿no es cierto?, o el coste de oportunidad por tenerte a ti es menor a, qué sé yo, implementar X número de profesional enfermero, ¿no es cierto?, o enfermera, o X profesional médico. Entonces yo siento que también es interesante mostrar el impacto que genera nuestra prestación, vamos a decirlo en términos económicos, y que también nosotros tenemos que ser un ente activo participativo, diciendo y visibilizando, ¿no? Decir, mira, aquí están mis datos, esto es el porcentaje o el número de pacientes que veo, y esto es lo que ganan en calidad de vida, que a nivel de impacto, ¿no es cierto?, la escala de calidad de vida, sí tiene un impacto a la hora de decidir políticas públicas. Entonces yo creo que, bueno, ahí metí un poco dos cosillas, y bueno, un poco también desde mi pequeña experiencia, ¿no es cierto?, aquí en España, y también pequeñita, que yo en verdad son 4 años en Chile, pero que, vamos, que esto es eterno, ¿no? Que uno sigue con la profesión y la bandera ahí hasta el fin, yo creo que hasta más allá de la jubilación de uno, ¿no? Entonces eso, un poco aportar el tema de la actividad y la participación, y por el otro lado de incentivar también a mis colegas a que generemos o visualicemos en términos de datos el impacto o el efecto positivo que generamos también en los hospitales o en un centro, y eso, pues, que me extendí muchísimo, perdón. No, está perfecto. Bueno, yo, claro, es que yo con Valesca he hablado, hemos tenido largas conversaciones sobre economía de salud. Entonces, creo que has dado cuatro apuntes muy interesantes que yo quiero que no se pierdan. Lo que hablas de que en Chile te parece muy interesante aportar ese acompañamiento, esa participación en un juicio de discapacidad.
Mirad, aquí en España hemos empezado también a retomar el tema de el logopeda como perito judicial, ya hay formaciones muy interesantes, por lo tanto el logopeda ha empezado ya a participar incluso en juicios. Tenemos algunos logopedas que además son abogados también y que nos están aportando cosas muy interesantes, que están ganando juicios pues de gente a la que le están aportando más su práctica de como logopedas. Entonces estamos cogiendo un papel muy importante también con unas herramientas muy interesantes a la hora de demostrar el impacto de una enfermedad, bueno, no de una enfermedad, de un cambio en un déficit o de una restricción en la actividad de una persona, y cada vez pues estamos participando más. Entonces está bien que hagas esa aclaración, porque también uno de los perfiles del neurologopeda estaría en esa participación como peritaje que cada vez está más en boca. También tenemos un papel muy importante para ofrecer herramientas a la persona para su empoderamiento. Y esto es muy importante a día de hoy a nivel de salud, porque la persona tiene que tener todas las herramientas posibles para que tome decisiones en su vida diaria. Y para que la persona tome decisiones en su vida diaria es importante que dentro del tratamiento le demos herramientas que se transfieran a la vida diaria en base a su realidad. Y el logopeda cada vez tiene más claro ese trabajo que decía la lectura inicial con la que he empezado de el entorno, la vida real, lo que yo he perdido realmente con mi familiar. Entonces, el logopeda favorece también ese empoderamiento. Y luego, dos cosas. Hablabas de economía de la salud. Entonces, yo creo que nuestras prácticas tienen que ir demostradas a dos cosas. Uno, a demostrar que somos también, bueno, esa economía de salud que favorecemos, igual que lo han demostrado otros profesionales y así han conseguido avances, y por supuesto también dejarle claro y conseguir hacer una divulgación de que el paciente tiene derechos y el paciente tiene derecho a una comunicación, y que el paciente después de un ictus tiene derecho a que se le establezca contacto con un profesional que le ayude a recuperar una comunicación básica con su entorno y de necesidades básicas. El paciente tiene derecho a alimentarse con seguridad. El paciente tiene derecho a todas esas cosas. Entonces, ya no es que tengamos que pensar que nuestro papel solo está en demostrar a unos gestores que somos efectivos, que también, porque eso las instituciones lo van a necesitar, sino que también tenemos que hacer una pedagogía con pacientes, una divulgación por las redes de que el paciente, cualquier persona que sea susceptible de que tenga un ictus, tiene derecho a su comunicación efectiva y a su alimentación. Entonces, creo que la participación que has hecho es muy interesante. Tenemos también a Liliana, que quería aportar algo. Así que, hola Liliana, ¿nos quieres comentar? Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Se te oye perfectamente. Vale, buenas tardes a todos y enhorabuena por la iniciativa, que me parece estupenda y un foro fenomenal para que profesionales nos podamos juntar a compartir experiencias y diferentes puntos de vista. A mí me gustaría recoger un poquitín de todo lo que se dijo aquí hasta ahora, algunos puntos, para no olvidar un poco cuál fue el inicio, ¿no?, de este podcast, de esta charla. A mí me gustaría resaltar que sí que es verdad que las funciones del logopeda en neurología pasan por la evaluación y el diagnóstico, por la intervención o por los tratamientos, pasan por la investigación, también por la docencia, no la debemos olvidar, y la formación individual de cada profesional. Pero tampoco creo que debemos olvidar de dónde venimos y de dónde viene esta profesión en España, el cortito que es su recorrido, la trayectoria tan corta, y sobre todo con las dificultades que nos hemos encontrado algunos y las barreras para formarnos y llegar hasta donde hemos llegado. Entonces también yo pienso que todo lo que sea facilitar a las nuevas generaciones la formación y la experiencia, creo que es fundamental. Por eso a veces me molesta cuando se habla de que somos invisibles y de que hay gente muy nueva haciendo muchas cosas visibles por la profesión. Creo que no ponen valor a los antiguos. Y yo soy un poquito antigua, pero más antigua que yo hay más gente que ha hecho muchísima labor a favor de la profesión. Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría también destacar que tenemos un perfil profesional, creo que ideal para hacer de enlace, y que parte de ese desconocimiento que tienen otros profesionales de lo que nosotros hacemos puede ser incluso bueno y beneficioso para que nos empiecen a utilizar, bueno, pues para hacer red, y que dentro de los hospitales, por ejemplo, cuenten con nosotros, pues para establecer conexiones, pues con enfermería, con trabajo social, con psicología,
y que esa parte quizás sea importante pienso que puede ser importante destacarla. Y que la profesión ha crecido muchísimo en los últimos 20 años. El cambio es espectacular. Yo que me formé en los 90, me veo ahora en 2020 y no tiene nada que ver. Aquella diplomatura que hicimos algunos, que no teníamos ni prácticas, que no conocíamos casi ningún logopeda, nadie nos daba clase, que tuviera relación con la profesión, y lo que tenemos ahora entre las manos. Entonces, bueno, es un poquitín la aportación que quería hacer. Y muchísimas gracias. Liliana, me ha encantado tu aportación y has dado otros dos puntos súper interesantes. Y voy a empezar por el que me parece mucho más importante. El perfil de neurologopeda lo tenemos que abrir a no solo lo que decíamos al principio de nuestras herramientas o nuestras competencias. La logopedia a día de hoy, según las últimas encuestas, una publicada, creo recordar que fue el Colegio de Logopedas de la Comunidad de Valencia, estableció que estaba conformada por un 97% mujeres y un 3% hombres. No sé exactamente, seguramente los datos bailen, pero es verdad que, en resumen, siempre se dice que somos pocos chicos y que es mayoritariamente de mujeres. ¿Por qué saco este dato? Porque eso que dices de los logopedas, las logopedas que nos han precedido, y digo las logopedas porque a mí todas mis maestras, todas, han sido siempre logopedas, y si estamos hoy donde estamos, es gracias a que un conjunto de mujeres en su día lucharon porque nuestra profesión fuera grande y se esforzaron por presentar una profesión que en aquel momento era desconocida ante un conjunto de hombres que no se lo pusieron seguramente nada fácil, porque vivimos en una sociedad bastante patriarcal, y si además encima nos vamos a la parte de gestión sanitaria, es a día de hoy, aunque va cambiando, podríamos decir que es bastante patriarcal en ese sentido, y y digo me enorgullece con mayúsculas, pertenecer a la profesión que más tanto por ciento de mujeres tiene y que más ha ido creciendo a lo largo de la historia, gracias a mujeres que han luchado para poder conciliar esa lucha y ese amor por la profesión y hacernos crecer. Entonces eso es algo que no se nos tiene que olvidar nunca, porque siempre avancemos como yo, avance lo que avance, siempre mis maestras nunca las voy a olvidar, y yo sé lo que sé a día de hoy gracias a mis maestras. Entonces eso es una cosa que no me quería dejar y que me ha parecido muy interesante, y que dentro del perfil de logopedia hay que matizar, porque las logopedas somos luchadoras natas. Entonces ese pasado que traemos de luchadoras a mí me enorgullece y me hace saber que dentro de 10 años vamos a estar muchísimo más lejos. Y luego, por otro lado, también me hablabas de una cosa que dice mucho Javier Bueno también, que es el logopeda es se le utiliza poco como gestor de casos, y es un buen gestor de casos. Esto lo sabemos mucho en disfagia, porque por poneros un ejemplo, en el caso de la disfagia, el logopeda siempre acaba siendo un poco el que pone un poco al resto de profesionales en consonancia, o da un poco de color, habla con enfermería, habla con fisioterapia, habla con médicos, y al final es verdad que todos se dirigen un poco al logopeda y se le da ese mensaje en plan de no, el logopeda se encarga un poco de comentarte, ¿no? Entonces es verdad que no se nos tiene que olvidar que el logopeda suele ser un buen gestor de casos, de aquellos en los que el mayor impacto pertenece a una de nuestras áreas. Entonces me gusta mucho esa intervención que has hecho, Liliana, porque esos dos puntos no se nos tienen que olvidar. ¿Alguien quiere añadir algo más? Porque se nos ha quedado una definición de neurologopedia de libro, porque es que hemos ido juntando un montón de cosas y se nos ha quedado, de capítulo de libro, si transcribiéramos por escrito todo lo que hemos hablado aquí. No sé si alguien quiere añadir algo más. Yo creo que
si no, si os queréis, bueno, si lo consideráis, voy a pasar entonces a unas conclusiones. La primera conclusión es que me ha emocionado enormemente que tenemos la sala llena, o sea, eso me emociona que nos hayamos juntado todos para este primer podcast. La segunda conclusión es que tenemos una profesión muy grande, que es capaz de conseguir muchas cosas y que tenemos mucho que decir. La tercera es que somos una profesión que tenemos que hacernos valer porque tenemos herramientas para poder cribar, para poder evaluar, diagnosticar, intervenir, investigar y ofrecer docencia sobre, elementos que tienen que ver con patologías verbales, no verbales, de la deglución y del procesado oral de los alimentos. Y que traemos un pasado que nos hace fuertes, un pasado que nos sirve como punta de lanza y que nos sirve como impulso, y llevamos una inercia gracias a un conjunto de mujeres que en su día lucharon y nos hicieron grandes para poder llegar y demostrar nuestro buen hacer, ya no solo en la economía de salud, sino también en cuanto a ofrecer para empoderar a pacientes que han sufrido un ictus o cualquier patología neurológica a cualquier edad, ya sea de 0 a 157 años. Por lo tanto, en ese sentido, creo que nos ha quedado una definición muy bonita. Por último, deciros que seguiremos generando más capítulos. Estos capítulos se van a gestionar a través de un grupo que tenemos en Telegram, en el que podéis participar, os podemos mandar una invitación, y en ese grupo pues iremos diciendo, venga chicos, ¿de qué queréis que hablemos? Venga, sacaremos un tema, nos juntaremos, grabaremos y lo compartiremos en Spotify. Simplemente pues daros las gracias a los que habéis sido participantes, los que habéis sido escuchantes activos y los que vais a ser escuchantes en casa. Daros las gracias a todos y por supuesto dar las gracias a la Fundación AISE por habernos abierto este espacio, a todas y a todos, a mi profesión, para que se nos conozca, porque estamos haciendo que nuestra profesión cada vez la conozca más gente, divulgamos, y ahí está la esencia de seguir luchando porque nos conozcan. Así que gracias a todas, gracias a todos, y os espero en el segundo programa con la misma ilusión y las mismas ganas. Esperamos que os haya gustado este episodio. No dejes de seguirnos y de participar. Nos vemos en el siguiente. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.